había dudas de que el fondo mandara el dinero, que viniera la emisión. Entonces, con ese diagnóstico es que hoy, ayer en realidad, Macri le dice a la CUNSA, enfoquémonos en el dólar, hay que asegurarse estos 5.500 millones de dólares, y por eso se dejaron de lado anuncios que expanden fiscalmente ahí me quiero quedar, Claudio, y van de vuelta al ordenamiento fiscal. Porque hasta acá nos trajo... Ya voy, Javi. Nada más, porque fíjate en la segunda línea que dice y aclara, estamos en diálogo continuo. No es que se haya cortado. Ahora, la necesidad de venir, llevarse papeles y demás, es lógico porque hay que tener reuniones. Claro. Además, van a tener reuniones, hoy me decían, que también con la oposición. Claro. Nuevamente con la oposición, después de las PASO, obviamente, cambia justamente el color. Vuelvo un minuto a la hay un mesa. dato, Un minuto que quiero plantear algo. Hasta acá nos trajo Norberto planteando que hay un dólar con fondo y que hay un dólar sin fondo. Entonces, a ver, Norberto, desarróllelo. Dólar con fondo, dólar sin fondo. El dólar sin fondo se va al fondo. No, pero no. Deja que desarrolle Norberto y te doy, Mariano, dale. Déjame, hay un tercer punto también no menor, que es este llamado a esta convocatoria con los economistas de la oposición, que yo creo que da las pautas de una especie de código de guerra, donde aún en la guerra se supone que no hay que envenenar el agua y hay que dejar entrar a la Cruz Roja. Entonces, creo que hubo algunos misiles que se tiraron la semana pasada que generaron un nerviosismo y entonces, decididamente, el mensaje hoy de la CUNSA fue componedor. Déjame cerrar muy rápido por el lado de Sanleris, que muchos decían, y al final no dijo nada. Sí dijo, porque había, justamente, como decía Claudio, había un temor a que se cortara el financiamiento del fondo y ahí se pensaba en un desdoblamiento cambiario. Entonces claramente no hubo desdoblamiento. Por otro lado, creo que hay un acuerdo entre los economistas de las distintas fuerzas de cuidar las reservas, con lo cual tampoco va a haber actitudes a la Caputo de salir a ofrecer 5.000 millones de dólares para defender un precio spot. Pero hoy sí defendió. ¿Con cuánto defendió el...? Hasta ahora vendió 114, hasta ahora 114 millones y en minutos nada más hará otra licitación. Pero Norberto una cosa es intervenir con 114 millones de dólares y otra cosa es intervenir con... El esfuerzo acá, Facundo, está en el futuro. En el futuro del país y en el mercado. En definitiva, las reservas están para eso, ¿no? El mercado de futuros, en el acuerdo con el Alberto fondo. Fernández, no. ¿Por qué, Beto? ¿Es decir, que están exclusivamente para sostener el tipo de cambio? Sí. Y no. Y porque si no, a ver, llegás a un banco central vaciado. Vos tenés una sábana corta basada en la necesidad de que no se te dispare el tipo de cambio, pero por otro lado, se perdieron muchas reservas. Ariel. Cada palabra de Alberto Fernández que se contradice con su propio asesor y correcciones mutuas, Nielsen o el que sea, Tenés con Nielsen hoy. provoca una caída de poder adquisitivo y suba del tipo de cambio, incluso anticipada por la pavada que dijo de las LELIX. Es muy peligroso este juego típico del peronismo que asusa la crisis a un gobierno radical saliente, en este caso que tenemos ahora, junto con el PRO, como hizo Alfonsín Menem. Recordemos que Alberto Fernández lo que está haciendo, está jugando como hizo Guido Di Tella pidiendo dólar recontra alto y Cavallo pidiendo en el exterior que no le presten el dinero del Banco Mundial. El Fondo Monetario conoce bien a los futuros posibles funcionarios contradictorios entre sí de Alberto Fernández, quien Álvarez Agis dibujó el PBI fuera del INDEC. El Fondo Monetario tuvo un papel crucial en señalar que Argentina había violado sus estatutos, no pagando los bonos SER y mintiéndole a los acreedores externos e internos, cuyos principales tenedores son los futuros jubilados, porque el ANSES es el único que tiene los bonos SER defaulteados, gracias a Nielsen, Moreno, Culfas y sobre todo Álvarez Agis. Ahora, de todas formas, volviendo al comunicado del fondo que hacíamos referencia, que me parece que es interesante, recordemos los últimos comunicados que fueron previos a la PASO y desde la cuenta de Twitter o del vocero principal, permanentemente se explicitaba un respaldo a cada una de las medidas que iba tomando la administración. Arrancamos esta discusión cuando yo pregunté si todavía existe el acuerdo con el fondo, porque el fondo había dicho
A, B y C, y acá se hizo D, E y F. Un minuto. Lo quiero escuchar a Raúl porque sí, me escuchó ahí atentamente a todo el mundo y quiero escucharlo. Me resulta rarísimo el esfuerzo por transferir la responsabilidad de lo que ocurre en la economía a Alberto Fernández. Alberto Fernández es simplemente un candidato, pasó de ser precandidato a ser candidato. No es que tenga responsabilidad, perdón, Facundo. A ver, Carlos. Sí. Déjame terminar la idea. Dale, lo escuchamos. El presidente sigue siendo Mauricio Macri. Y toda la responsabilidad de lo que ocurra, para bien o para mal, la tiene el presidente. Y el resto de la oposición, incluido Alberto Fernández, incluido Roberto Labaña, se han puesto a disposición. Pero Raúl, ¿usted no coincide que la centralidad del poder quedó en la Argentina desde las elecciones, desde las PASO? No piense en puestos institucionales, que yo coincido. No, pero la centralidad del poder, ¿quién la tiene hoy? No, pero yo creo que hay que defender la institucionalidad, justamente. ¿Pero quién es más poderoso, Macri o Alberto Fernández? Hoy en este Alberto, momento, porque todos los empresarios van con Alberto y no con Macri. Espera, Ariel, a ver. Se está desgajando el poder. El que tiene la responsabilidad de gobernar la Argentina es Mauricio Macri. Fue elegido en el 2015 para que cumpla su mandato, no para que en una situación circunstancial donde aparece un candidato más votado que él, empiece a dudar respecto a su responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad... sí, lo que pasa es que, a ver, si tenés una suerte, hoy es como el presidente virtual, Alberto Fernández, después de los resultados. Y cuando él dice, y cuando el dólar estaba a 47, él decía, y un dólar de 60 estaría bien, el dólar está muy atrasado, ¿y cuál es la expectativa? Si él llega a asumir, y seguramente iba a devaluar, entonces ya la devaluación pasó sola. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si él hubiera dicho, y el dólar está bien, así, en 47 está bien? Claro, él no quería asumir el costo de la devaluación él. Le conviene asumir la presidencia, en caso de que asuma el 10 de diciembre, ya con el trabajo sucio hecho. Dice, Mariano, lo que dice Raúl es que él no generó, que él sostiene, Timerman, que él no generó esto, sino que lo que se generó... Este es el resultado de 3 años y medio de gobierno, no es el resultado... Corresponsable, pero si no pero ¿qué corresponsable? Que está en el poder, te escuché atentamente. Que Mansur, que yo sepa que Mansur va a ser jefe de gabinete de Alberto... Perdón, ¿no podés escuchar? Sí, interactuemos, ¿cómo no? Bien. Yo cuando vos hablaste, te escuché, te interrumpí en algún momento. Te escucho, Raúl. Bueno, perfecto. Vamos yo para adelante, dale. Sí, yo no creo que sea corresponsable Alberto Fernández. Acá, ¿por qué no miramos lo que pasó? 3 años y medio gobernó Mauricio Macri, Duhovne, ministro de Economía, y el país llegó a la situación en la que está, por la cual en las elecciones en las que los precandidatos pasaban a ser candidatos, el electorado decidió por mayoría, contra los intereses del mercado, que Alberto Fernández iba a tener más votos que Mauricio Macri. Eso es lo que decidió el electorado, pero la responsabilidad de gobernar es Mauricio Macri. Y nosotros llegamos a esta situación porque durante 3 años y medio gobernaron de una manera determinada y Alberto Fernández no tuvo nada que ver durante estos 3 años y medio en la situación a la que Ariel, es más, tu idea. Hasta el 18 de mayo ni siquiera era candidato. A ver, Ariel, desarrolla tu idea. Estoy de acuerdo con Raúl en que fue Macri y su equipo quienes decidieron polarizar con Cristina por egoísmo de perpetuarse en el poder en una reelección en lugar de agigantar otra figura de la oposición. Y estoy de acuerdo con que están cogobernando, de hecho, hace rato, con los acuerdos que hay en el Congreso, desde diciembre de 2015, donde todo el peronismo federal le votó todas las leyes a Macri. Sí. Que se haga a cargo el peronismo. No te quiero cortar, me tengo que ir a Washington. Usar el tipo de cambio con sus dichos. Me acompañan todos a Washington. Pero Claudio Slotnick, ¿dónde estoy? Acá tiene certezas, sobre todo con información muy calificada de lo que hoy pasó en el backstage de esa conferencia de prensa que dio el ministro, ya flamante ministro Hernán Lacunza. Claudio, y tiene que ver justamente con el detrás de escena de cómo se fueron tejiendo estos anuncios que hicieron primero el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, después de la Jura, y luego el presidente del Banco Central. Y esto tiene que ver con el diagnóstico al que llegó el flamante equipo económico junto con el presidente Macri, de que el diagnóstico era que si se mueve el dólar,
Macri pierde gobernabilidad. Y lo convencieron de esto al presidente, de que priorice la gobernabilidad por sobre la candidatura. Sí. Y entonces se corrió de escena esa cuestión fiscal, digamos, de tomar medidas como por ejemplo para los contribuyentes, los empleados, el tema de ganancias o el congelamiento de las naftas, y darle paso a lo que tiene que ver con la estabilidad del dólar. Mira, Claudio, vamos a trazarlo en estos 4 puntos que preparó Claudio a propósito de el detrás de escena de las conferencias de prensa, tanto sea de la CUNSA como del propio Sanleris. Primer punto, lo desarrollás. El pedido de Macri de mantener el dólar estable. Se lo transmitió directamente Macri a la CUNSA ayer al mediodía, cuando se encontraron en Olivos. Lo del papelito, mantener el dólar. Lo del papelito quedó a un lado, porque el papelito decía el tipo de cambio a 100 o... Ah, bueno, decía... ¿O no se confirmó eso? No, el tercer punto, cuando hablaba de por la ventana, hacía mención a la posibilidad de que el dólar esté a 100, digamos. Pero, bien, pero bueno, el pedido de Macri es mantener el dólar estable a máximo 62. Máximo, lo puse entre signo de preguntas porque es lo que es la versión que anda dando vueltas de qué banda implícita podría estar el dólar, entre 57 y 58 a 62 pesos. Segundo punto, descartaron de plano medidas adicionales para garantizar el orden fiscal. Esto tiene que ver, ¿sabés con qué? Con darle una señal contundente al Fondo Monetario Internacional para que mande efectivamente en septiembre los 5.500 millones de dólares. Es lo que le transmitió la CUNSA a Macri. Le dijo, presidente, aquí hay que asegurarse que esos dólares estén, porque sin acuerdo con el fondo, sin esas divisas, nos vamos directamente a un escenario que posiblemente sea el de escenario 3, el de por la ventana. Bueno, y a esto le sumamos el punto número 3, ahora lo voy a discutir en la mesa, una señal política al peronismo, que es invitarlos a las reuniones técnicas con economistas, que esto ya está sucediendo, pero salió del detrás de escena de esa conferencia de prensa. Claro, porque ahí lo que en esa reunión que hubo justamente en Olivos, la cuestión era mandarle una señal no solamente al peronismo, yo puse ahí el peronismo porque acá lo que importa es, como venimos diciendo, a ver qué tipo de acuerdo se puede establecer con Alberto Fernández, que es un Alberto Fernández que habla y mueve justamente en Wall Street las cotizaciones de los activos argentinos. Y por último, Sanleris, cuidado de las reservas, algo hablamos de esto. Claro, acá en la porque mesa. Aquí, digamos, hoy lo que hizo el presidente del Banco Central, el que se definió, Sanleris dice, yo voy a seguir cuidando las reservas del Banco Central, porque Sanleris, lejos de tener una definición bien política como la de la CUNSA, lo que quiere es decir, bueno, acá tenemos reservas para contener, para cuidar. Esto también tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, un Fondo Monetario que le dio un visto bueno al gobierno para que intervenga, pero dentro de ciertos límites. Bueno, a ver, ¿sirve ese mensaje al peronismo, Raúl, de que los equipos técnicos se sienten en la mesa? ¿Sirve y para qué sirve? No, este es un momento terriblemente difícil por lo que dijimos antes, porque no hay presidente electo y el presidente perdió credibilidad y la situación se va un poco de las manos. La colaboración de la oposición es fundamental para tratar de mantener las aguas calmas. El hecho de haber... ¿Cómo repartís, cómo dividís la idea de un presidente que a su vez es candidato? Eso es lo más complicado. Porque cada movimiento que el presidente puede dar como presidente debe cuidar a los argentinos, pero al mismo tiempo puede haber una especulación política en sus propias decisiones, o para beneficiarse como candidato o para perjudicar al candidato de enfrente. ¿Hay margen para esto? Bueno, hay una cosa que está ocurriendo que indicaría que eso no está bien manejado. Esa dualidad, que es el hecho de que no se declare la emergencia alimentaria. Es un hecho inconcebible. Pasó el día lunes de la devaluación del 30%, pasaron de haber 3 millones de indigentes a haber 4 millones de indigentes, 1 millón más. ¿Qué es un indigente? Es una persona cuyo ingreso no le alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria. En otras palabras, no come todos los días. Bien, eso sería lo primero. Si hacen eso, que lo viene pidiendo Daniel Arroyo hace tiempo, antes podía decirse, bueno, antes de las elecciones no se puede hacer por la señal que se da, etc. Pero ahora que todo el mundo se da cuenta que estamos en serias dificultades, hacer eso significaría que el Poder Ejecutivo puede desviar partidas hacia comedores escolares y comedores comunitarios y darle de comer a aquellos que no comen. Ahora lo escucho a Silvio y a Beto con este aspecto político. Mostrame la pantalla, porque ya llegó a nuestros estudios un hombre cercano a Lilita Carrió. Quédate ahí con la imagen esta. Habló Carrió en las últimas horas, dio
nuevas declaraciones. Ayer también jugó un rol en la salida justamente de la Quinta de Olivos. Está Claudio Cingolani, de la Coalición Cívica, de Juntos por el Cambio. Claudio, ahora en algunos minutos te voy a preguntar respecto a cuál es el rol de estos momentos de Lilita. ¿Es la vocera del gobierno? ¿Ayuda en esta suerte de cogobierno? En esta suerte de cogobierno colegiado, ahora lo charlamos. Muy bien. Beto, complementa algo de lo de Timerman. Y me parece que el dato interesante era lo que vos planteabas, es decir, lo difícil que es hacer equilibrio delicado entre el candidato presidencial y el jefe de Estado en momentos donde debe garantizar la gobernabilidad. Y me parece que de la reunión de ayer lo que queda claro que una cosa es la Lilita Carrió, que hace declaraciones a la salida del encuentro, y otra muy distinta, la que va al programa de Joaquín Morales Solá y retoma la línea de polarización dura. Ahora la voy a analizar. Bueno, metámonos con Lilita. Ahora lo saludo a Claudio. Entonces lo que planteo es que en algún sentido Carrió se supone que ayer perdió, porque el concepto, y hoy vimos un Lacunza sólido, con mucha credibilidad, pero que en definitiva no va por ese lado, o por lo menos Carrió de alguna manera se corta sola, volviendo a insistir con este tipo de cuestiones que por lo menos la intención era dejarlo fuera de la campaña. Un primer paso para intentar esta división muy difícil entre el candidato y el presidente de un país. Esa dualidad que marcó Timerman, para ver si que es preocupante y que me parece que es la que genera la incertidumbre en los mercados también, ¿no? Un primer paso es profundizar y garantizar, o empezar a garantizar el fair play por parte del gobierno. Vos hablaste hace un rato de otro llamado a Alberto Fernández por parte del presidente para reunirse. Analicemos rápido el primer llamado que hubo, la primera charla que hubo entre ellos. Cuando terminó esa charla, Macri tuiteó como una especie de resultado de esa charla. Y a mí me llamó mucho la atención personalmente. Sí, que no haya habido un consenso de, che, tuiteemos lo mismo, comuniquemos lo mismo. No, pero en el hilo del presidente, yo lo busqué porque digo, ahora viene la otra parte, Macri enumeró todo aquello a lo cual Alberto Fernández se había supuestamente comprometido. Como logré que se comprometa a como a portarse bien, a no decir esto, a no decir lo otro. Bárbaro. Pero, y yo dije, bueno, y ahora va a decir, y nosotros nos comprometimos No lo puso. No, como que... Y del otro lado no hubo tuit. Bueno, pero por eso, lo que quedó entonces Macri, ¿qué quiere decir? Que Alberto Fernández le tenía que ir a pedir perdón a los argentinos o al presidente por haber hablado, por haber hecho campaña. Bueno, eso no es fair play. Bueno, esta doble idea de Carrió. ¿Qué Carrió está en estos momentos emergiendo en la política? La Carrió que va a lo de Morales Solá y prende todo fuego y vuelve a polarizar. Esa polarización que el gobierno, me parece, no le está sirviendo ni al gobierno ni a nadie. O la Carrió que sale y pide un poco de calma en la Puerta de Olivos. No está claro. Ahora sí tienen el tape ese, pero quiero escucharlo a Claudio Cingolani, que está cerca de Lilita. ¿Qué Lilita tenemos? Porque tenemos, conocimos muchas Lilitas. ¿Cuál es la Lilita de estos momentos? Buenas tardes a todos primero. Gracias, Facundo. Mirá, Elisa Carrió es la misma de siempre. Es una voz fuerte, por supuesto, pero conscientes de que hay que escuchar a las urnas, porque nosotros escuchamos a las urnas, no así Cristina Fernández, ¿sí? O sea, desde el día cero de este gobierno, les recuerdo que Cristina se fue al Calafate y no hubo traspaso de mando. En cambio, este gobierno está escuchando a la gente, las medidas económicas son tendientes a eso, ¿sí? Escuchó tarde a la gente. Tenía los oídos tapados antes. No, hay que acompañar a la gente y se dijo algo recién acá, digamos, pérdida de credibilidad. Pérdida de credibilidad de Alberto Fernández, porque los mercados no le creen. No son creíbles, por eso no dicen cuáles son sus medidas económicas. Si, por ejemplo, no dicen qué van a hacer con las pymes, ¿quién va a manejar las pymes? El Chino Navarro, Grabois, La Cámpora, Moreno, no lo dicen. Hay un artículo muy bueno que se escribió en Clarín la semana pasada de Claudio Saboya, donde hay un manual de recomendaciones al kirchnerismo, ¿sí? Dicen, no ideologizar la conversación. Dicen, no entrar en confrontación. No hablar del gobierno pasado y no hablar de corrupción. O sea, no pueden decir lo que son, por lo tanto, no tienen plan. El plan de los Fernández es silencio de radio. Pero a ver, en vez de criticar a la oposición que ganó por goleada, que les ganó por goleada, ¿por qué no hacen algo? No, por goleada no. Sí, ganó por goleada. A ver, pero ¿por qué los mercados fueron? Un escenario para que haya balotaje. Y va a haber balotaje en la Argentina. No, pero a ver, ¿qué era lo que esperaban? Esperaban un empate, esperaban perder por 3 puntos. Perdieron por goleada. Hagan una autocrítica. Digo, no podés estar criticando a la oposición. Yo voté a Macri. Yo te voy a hablar de las medidas que tomamos. Yo voté a Macri. De las medidas que tomamos y ustedes ahora critican. Nosotros queremos acompañar el salario de la gente. Vamos a la baja
de ganancias, estamos cuidando los aumentos para que eso no impacte en la inflación, por eso hay una baja también del IVA en los alimentos básicos. Ahora te acordaste, recién ahora te acordaste, porque perdieron por goleada, si no, no lo hacían. No es Si no, no lo hacían. No es así. Pero volviendo al rol no de... me levanten la temperatura que yo Volviendo estoy al de paso rol... acá. Sí, háganmela fácil. Esperá, déjame meto ahí algo. En Cambiemos hay gente interesada en debilitar a Macri. O sea, que Carrió cuando tira fuego amigo, tira fuego externo, tira para todos lados. Lilita hace prrr y tira, así como me hizo acordar cómo festejaba los goles Rodrigo Mora, no quiero hablar de fútbol, pero bueno, tira para todos lados. En Cambiemos hay gente interesada en debilitar a Macri. ¿Quiénes? Por ahí Claudio lo sabe. ¿Quiénes? Hay varios. Bueno, ahora desarrollémoslo. Hay personas adentro que quieren una transición a Alberto. Buscan hacer tambalear al presidente. Son tremendas las declaraciones de Lilita. Bueno, pero ¿Quiénes son los que desde adentro buscan hacer tambalear a Macri, Carlos? Vos tenés que empezar a buscar en los heridos, Sí. ¿cierto? En la transición. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, que formalmente está dentro del gobierno, Sí. está en Cambiemos, que fue ninguneado y le borraron de un plumazo todos sus candidatos en la provincia de Buenos Aires, hoy está hablando con la gente de Alberto Fernández. A ver, hay un primer nombre que tira Carlos. Claudio, ¿quiénes son los que desde adentro quieren por supuesto, hacer tambalear a Macri? Por supuesto que y voy a Ariel, que le prometía. Por supuesto que en un escenario, y habiendo leído las urnas, no es el mismo compromiso que hay en todas las áreas de gobierno. Pero este es un equipo, esta es una coalición con distintas fuerzas políticas. Lo que a mí me queda claro son las palabras de Elisa Carrió. Nosotros estamos invitando a todo el mundo a que se pronuncien en octubre, ¿sí? Porque esta historia no terminó. Las elecciones son en octubre. Elisa Carrió fue muy clara. Espera, Claudio, Se borró. ¿Quiénes son los... Hablando de fútbol me gambeteaste. Aparte de Monzó, que dice Carlos, Carlos, aparte de Monzó, ¿quién más? que fue el único valiente que se anima a dar un nombre, fue González Prieto. Que hubo algunos actores que no apostaron a una fiscalización fuerte, ¿sí? Por eso estamos tomando... Sí, claro que sí. Fiscalización fuerte y por supuesto que no todo el mundo Claudio, juega de la misma manera. Yo te aseguro que te escucho a vos y hago de cuenta que habla Lilita. O sea que ya hay un primer dato que te acabamos de sacar, a pesar de que te quisiste escapar, hay un primer dato. Es más, voy a ser bien claro. ¿Pero se fiscalizó mal? Hubo deficiencias en la fiscalización. ¿A propósito? No fue a propósito, me parece que ¿Y quién tenía la responsabilidad? Por supuesto que toda la fuerza política, pero vamos a octubre a fiscalizar mucho mejor. Pero volviendo... No, y te voy a decir algo. ¿Quién le apunta, Claudio? No, y te voy a decir algo que tiene que ver con las políticas de gobierno. ¿En qué distrito? ¿La provincia de Buenos Aires? Hubo muchos. ¿Pero a qué distritos te referís? Hubo muchos intendentes. ¿O en todo el país? Hubo muchos gobernadores que se confiaron en el dinero que recibían de la coparticipación federal. Intendentes y gobernadores de cualquier signo político, ¿sí? Entonces me parece que este es un gobierno que nunca invirtió tanto en las provincias en coparticipación federal y me parece que hubo cierto relajo en ese caso. ¿La deficiencia de fiscalización en qué distritos? En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y en el norte del país. O sea, ahí a quién está responsable. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Por supuesto que los responsables somos nosotros. Ahora no te imaginás, perdóname. ¿A qué atribuís el hecho de que sacaron 15 puntos menos que el Frente de Todos? Sí, por supuesto. Fui bien claro. Nosotros, con humildad, venimos a decir que escuchamos lo que se pronunció en las urnas. Por supuesto que me parece que exacerbamos o hubo mucha rigidez en lo que fue, por ejemplo, la política tarifaria, ¿sí? Nosotros hacemos un mea culpa. Me parece que no hubo un acompañamiento del malestar que sentía mucha gente, porque nosotros no escondemos la realidad. Entonces me parece que eso se tradujo, por supuesto, en las urnas. Y lo que hay es un gobierno que reacciona también. Que reacciona y que está acompañando a la gente. Por eso esas medidas económicas. Acá no hay un Macri candidato, acá hay un Macri presidente de la nación. No es la primera vez que hay un escenario de reelección y que el candidato coincide siendo presidente y candidato. Quiero hacer un juego porque yo me quiero quedar con Claudio hablando porque creo que en 2 minutos más nos va a decir bien quién traicionó desde adentro. Es claro. Dame la foto de la mesa. Es clarísima. Dame la foto un minuto de la mesa. Si la tenés, esta mesa que se va a reunir los lunes. Yo creo que debía reunirse todos los días, pero bueno, no importa. Supongamos que se va a reunir los lunes, no sé si alguno me ayuda con el calendario, ¿cuántos lunes quedan? ¿7, 8 lunes? 8 lunes. 8 lunes, ¿sí? Ahí tenés la mesa. Ahí está Elisa Carrió, puesta a menos de 1 metro el presidente Mauricio Macri. A la derecha del presidente. A la derecha del presidente.
a la derecha del presidente. ¿Sí? Sí, me dicen acá que en lo de Mirta Legrand van los importantes a la derecha. Claro. En mi casa es al revés. A la derecha. Está María Eugenia Vidal. Sí. Bueno, María Eugenia ya se va a despegar de... Ya lo han dicho todos. Se va a despegar. Pero yo entiendo lo que dice... ¿Qué es que se va a despegar? Yo entiendo lo que dice Cingolani, pero cuando el presidente te resta, no te suma, por un mecanismo de defensa, los que más o menos andan bien en sus distritos, que no es el caso de Vidal, pero un intendente, ponele, o un Cornejo que perdió en Mendoza, porque iba con más... Y se van a entrar a despegar y van a entrar a hacer su juego propio. Pero es temprano, un mecanismo de supervivencia. A ver, hay intendentes haciendo una estrategia más vecinalista y no tan siquiera recostada sobre María Eugenia Vidal. Pero a Carrió le enoja eso. Déjame volver. A Carrió le enoja eso porque dicen que no, que hay que seguir insistiendo en que Macri tiene que llegar. Déjame volver. Está Nayendorf, Marcos Peña, que si nosotros jugamos un rato al juego de la silla, fue retirado 3 posiciones hacia la derecha. Aparece Mario Quintana, cargo, función de Mario Quintana en el gobierno. Asesor. Influyente. Pero es el hombre de Carrió. Influencer. Es el hombre de Carrió. Es el hombre de Carrió. Bueno, después ahora me voy a poner de este lado. A la izquierda del presidente, Horacio Rodríguez Larreta. La nueva estrella del gobierno, Miguel Ángel Pichetto. Mario Negri. Más acá, también bastante retirado, Rogelio Frigerio. Y más cerquita de nosotros, Patricia Bullrich. Pregunta para Cingolani. ¿Hay en esta mesa hay algunos... ¿Algún traidor? No, mirá. ¿Hay alguno de los receptores de ese mensaje de Carrió? No hay traidores. Mirá, es más, tenés a la derecha a Elisa Carrió. Ahí, a la izquierda hay uno. Horacio Rodríguez Larreta, que ganó por 15 puntos, Raúl, en la ciudad de Buenos Aires. Pero pará, vuelvo. Marcos Peña, indudablemente. No, pero espere, Raúl, ya le dejo. Pará, dame un minuto. Porque este es el momento, las entrevistas periodísticas es difícil, hay que trabajarla despacio. Cingolani, le pregunto nuevamente. ¿Hay en esa foto, ¿hay algún traidor? No lo hay, claramente. Para Lilita, sí. Para Lilita hay diferencias en algunas políticas públicas. Cingolani es la voz oficial de Lilita, después hacemos la Pero yo la escuché a Lilita. No lo hay. La escuché a Lilita hablar, vamos a decir las cosas como son, hablar muy mal de Rogelio Frigerio y de Patricia Bullrich. Bueno, para un minuto ahí. También dijo que Rogelio Frigerio se va a encargar como actor principal de esta fuerza de consolidar la fiscalización. Dame un minuto. A ver